Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola, mis abrazados, besados y siempre amados corazones. ¿Cómo estás el día de hoy? ¡Qué súper tema! Ya agarré valor para hablar de este tema que hay en este camino de ya bastantes años y tantas personas que han pasado por casa, por Quantum, como alumnos, como acompañados, sobre todo las personas que vienen en el recurso de los temas de los equipos, de los osciladores de Lakhovsky, la Rife y etcétera, muy en su mayoría, con temas de enfermedades graves, autoinmunes, degenerativas, pero en su mayoría el cáncer, que es el tema que nos atiende el día de hoy y sobre todo que realmente es hacia donde el oscilador de ondas de Lakhovsky funciona perfectamente, comprobadísimo, con el tema del cáncer. Pero involucra muchos otros factores que hoy es mi intención que podamos platicar y que podamos integrar en la información. Si ustedes llaman a Centro Quantum, les van a ligar la página, ustedes entran a centroquantum.com. También ahí hay una liga directa para recepción, pero ahí en el blog, y tiene una razón de que no esté directamente como liga directa en la página, en el blog de nosotros de Centro Quantum, ahí está la información de los osciladores de Lakhovsky y hay una liga a un video de YouTube de unos españoles que hablan sobre el tema de la máquina y etcétera, pero que hablan específicamente del tema del cáncer, porque funciona. Y como lo hemos mencionado en tantas ocasiones, el cuerpo se autosana, pero necesita los elementos, la sustancia, vamos a decir, y sobre todo la carga eléctrica correcta y los procesos, pues el cuerpo tiene una inteligencia absoluta, ¿no? Y el tema de cuando hablamos del cuerpo, hablamos del órgano rector que es el cerebro. Entonces, pues básicamente, corazones, es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Del cáncer se pueden hablar muchas cosas. De hecho, creo que tenemos podcast de cáncer de pulmón, cáncer de no sé qué, y que has escuchado bastante en este podcast hablar de este tema. El día de hoy me quiero abocar a algo que es muy importante, que son, vamos a decir, los antecedentes de una persona que llega en su vida a manifestar esta enfermedad. ¿Y por qué? Pues de un tiempo a esta parte, ¿verdad? Tenemos mucho más autismo, cánceres de cosas rarísimas. Bien sí, porque en generaciones anteriores no era correctamente diagnosticado y la medicina no había acercadose tanto a poder observar con minuciosidad, o porque teníamos otro mapa mental, ¿verdad? Entonces, bueno, pues no te hago el cuento largo, vamos a entender que cuando nosotros vemos el cuerpo es como la pantalla, ¿no? de proyección de lo que está sucediendo en los otros cuerpos. O sea, el cuerpo físico en realidad es la pantalla, vamos a decir, de la conciencia. Lo que está sucediendo en la conciencia, lo que está sucediendo en orden de sus prioridades, lo que está sucediendo en orden de su verdad, lo que está sucediendo en orden de sus incoherencias, todo eso está sucediendo en el cuerpo, converge, ¿vale? Entonces, inclusive en mi familia he vivido de primera mano esta enfermedad y todo el amén tradicional, ¿no? Que es el drama, me voy a morir, porque claro, asociamos la palabra cáncer a la palabra muerte.
el drama, me voy a morir y luego pues ténganme pena y luego pues la sanfrancia de las quimioterapias y tratamientos que son sumamente agresivos, ¿vale? Que dicen sí, pero salvan, no todos los casos salvan y pues hay secuelas, evidentemente. Entonces, yo te puedo decir a la vuelta, como te decía, de experiencia personal en la familia, luego muchísimas personas que vienen con cáncer de próstata, con cáncer en el colon, con cáncer de seno. ¡Ah, qué complicadas son las de cáncer de seno! Por lo que te voy a explicar. Cánceres en distintas partes. Y luego el conflicto diagnóstico. No, pues es que si está en la familia, si te le dio a tu abuelita, a tu mamá, a tu tía, tienes 50% de boletos para que te dé cáncer. Entonces imagínate lo que puede absolutamente predisponer, traumatizar, este miedo por anticipado de que porque a tu familia le dio cáncer tú tienes que seguir el mismo camino. Nada más falta que nos echemos un clavadito mayor a epigenética. Y bueno, pues ahí sabemos que pues es que son genes que están dormidos y más vale que permanezcan dormidos, pero están en todos. Tu familia ha tenido cáncer o no. Alguien de la familia fue el primero, ¿verdad? Son genes que se despiertan o que permanecen dormidos. Nos conviene pues que permanezcan dormidos y despertar los genes nobles, los que nos hacen fortalecernos, rejuvenecernos, mejorar en muchos sentidos el metabolismo y tal. Ah, no, hemos de ir a despertar los genes que nos matan. Eso tiene que ver con la conciencia de la que estoy hablando, con su verdad, con sus prioridades, con las generalidades e incoherencias. En eso sí se parece toda la familia. Por eso se adquieren ciertos patrones mentales y sobre todo emocionales para conseguir el mismo somático. Luego es bien común. Ah, es que a mi mamá le dio cáncer de lo que quieras y a mí también. Bueno, pues es que ya ahí ya marcas una línea directa, el trabajo ahí está, el trabajo personal de patrones, de programas, lealtades, que la persona, y esto también tengo que decirles, la persona cuando está bien metida ahí en su inframundo, está tan demasiado adentro que no se da cuenta, no se entera de nada hasta que no le viene el diagnóstico. Lo que sí no se vale es el conflicto diagnóstico, o sea, que te digan que porque a tu parentela le da lo que sea, te va a dar a ti también, porque eso, te digo, si la persona no está bien sostenida en su inteligencia emocional y se trabaja, es una sentencia de muerte. O sea, ¿en qué momento de mi vida me voy a sentar y me van a decir que tengo cáncer? Entonces ya nada más con esa tensión y ese estrés, pues ya tienes para tener ahora sí de verdad. No porque en realidad lo tendrías que tener, sino porque te ponen sobre aviso. Y si, repito, la persona no está en su suficiente madurez emocional, pues ya se psicosea con que también se va a morir de cáncer. Somos clientazos, corazones, del sistema tradicional de salud. Básicamente hoy tengo que decirte que, primero que nada, sí, muy bien, el cáncer no es una enfermedad transgeneracional, como si es la diabetes y otras cosas. Se adquieren ciertos patrones y lealtades por los cuales yo vuelvo a repetir esta enfermedad, pero no es una enfermedad que viaje a nivel transgeneracional. Se adquieren proyectos sentido gestacional. En la primera etapa de vida de programación, acuérdate que hay podcast de PSG, Proyecto Sentido Gestacional. En esa etapa de la vida se adquiere, a menos que sea un niño el que tenga cáncer. Eso tiene que ver con los padres. Definitivamente, en su inocencia está cargando todas las incongruencias. Fuera de eso, es importante que te diga que yo, como te lo puedo explicar de la manera más sencilla, es que el cáncer es la enfermedad del desamor por excelencia. O sea, se lleva las palmas de oro al desamor. O sea, la persona que tiene cáncer no se respeta y se ama nada, nadititita. Y no importa que diga, no, sí, yo sí me quiero mucho, pues no se entera de nada. No se ha enterado que se detesta. Es la enfermedad por excelencia del desamor, de la desaprobación.
Esa persona se ha desconectado de sí misma, no se escucha, no se siente, no hace caso de su propia voz. Entonces, bueno, pues mi experiencia en la consulta, como te decía, y sobre todo con las personas que no vienen muy trabajadas en su inteligencia emocional y vienen a los equipos y tal, y claro, eso va a funcionar, pero va a funcionar más rápido cuando entiendas en dónde está tu incoherencia y te hagas cargo de esa responsabilidad que te corresponde de estarte haciendo esto, de estarte autodestruyendo. En esa sensación de inmolarte, en esa sensación de prenderte fuego para que todo el mundo te vea y te valore. Esa enfermedad del cáncer, como te decía, hay una antesala. La antesala son muchos avisos, avisos. O sea, para que una persona manifieste ya cáncer, es porque, como te decía, el cuerpo es la pantalla de la conciencia. Entonces, eh, ha avisado, o sea, tu alma, tus planos superiores que tú no alcanzas a percibir, te han mandado muchos mensajes, pero no los ves. O sea, el corazón ignorado y la cabezota dura. Entonces las personas en la pantalla de su conciencia, en su vida, no se dan cuenta de todos estos avisos que han tenido. La gente, sí, pues es que choqué y, sí, me volvió, pues sí, chocas, pero el choque es para amortiguar que el golpe te caiga en tu cuerpo, por eso chocamos el carro. ¿Te acuerdas que hay podcast de eso también? Em, entonces no me doy cuenta, no despierto, no me doy cuenta que es conmigo el tema. Y que si yo no despierto para darme cuenta de esto, pues va a seguir la bola, la pelota, hasta que va a derivar en el diagnóstico. Una persona que no se ve a sí misma, que no se quiere nada. Personas, por ejemplo, te voy a poner ejemplos, ¿no? Vivo con una pareja, pero no lo aguanto. Me casé sin amor y tengo 30 años de matrimonio. En 30 años no me he enterado que no tenía amor desde el día uno. Tuve hijos, pero no quería tener hijos. Dejé de trabajar y no quería dejar de trabajar. O tuve que trabajar y no quería trabajar y me quería quedar con mis hijos. Es decir, tenemos que darnos cuenta dónde está la incoherencia. Porque la persona siente mucha rabia porque no tiene amor, ¿no? Porque no tiene amor en su vida, porque no tiene armonía, porque no es feliz. O sea, vivo con una pareja, pero odio tener relaciones sexuales con mi pareja, ¿no? Cuido hijos, pero odio haberlos cuidado. Cuido a mi madre, pero detesto tener que cuidarla. Es decir, la persona está absolutamente atrapada en unas incoherencias del tamaño del mundo muy importante, pero no toman decisiones. Se quedaron ahí con la pareja que no les gusta cómo las trata o cómo les trata en algún área, pero ahí están. No se toman la decisión de nada, ahí se atoran, ahí se estacionan. 10 años, 20 años, 30 años. No quería tener hijos, ¿no? Y tuve hijos. Y luego peor si me quedé sola con los hijos, ¿verdad? No, por ejemplo, un caso. No conocí a mi papá, pero cuando fui a conocer a mi papá, pues el cáncer, ¿no? También es muy importante porque lo comentaba, de hecho, el otro día que estaba armando la agenda y todo esto son ideas que por ahí guardo. Decía que las enfermedades mentales, patologías y desviaciones de la realidad, ¿no? Este conflicto con la integración de la realidad, que es lo que llamamos una patología mental, sirven para el cerebro como una forma de escape de la realidad, de tanto odio que sienten, de tantas incoherencias que sienten, para no enfermar de cáncer, ¿no? Entonces descodificar, pues a un loco, a alguien que tiene esquizofrenias o paranoias, etcétera, muy probablemente cuando ¡pum! Le venga el chanclazo de la realidad, se enferma de cáncer. ¿Por qué? Porque regresa a vivir su incoherencia
en la que está en donde detesta estar, hace lo que no quiere hacer, vive donde no quiere vivir, cuida a quien no quiere cuidar, da lo que no quiere dar. Y ahí se estacionan en esas incoherencias, como te digo, años sin toma de decisiones. Pero esto avisa, 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 vuelta y vuelta y vuelta. Entonces es importante entender que nosotros vamos recibiendo estos avisos de planos superiores y no los escuchamos, ¿no? Estamos demasiado metidos en esa programación, en esa copia, muchas veces en esa copia de las personalidades de los padres del linaje familiar. Entonces, yo te diría que como antesala del cáncer tenemos muchos avisos, que la persona que vive cáncer va a tener que entender que no se ama nada, mira lo que se está haciendo a sí mismo. Y que muchos de ellos prefieren tener razón y vivir en la rabia de no tener ese amor tan anhelado en su vida que sanarse. Entonces lo complicado de este tema es que los avisos no los oímos, pero ya viene el drama cuando tienes un diagnóstico. Esta necesidad de que no me muevo de lo que no quiero hacer, pero quiero inmolarme, ¿no? O sea, quiero decir que vean, ay, pobrecita, hasta cáncer tiene, sigue yendo a trabajar. Así, ¿no? O sea, no se escucha nada, no se dan cuenta que están hartos del trabajo que hacen, que están hartos de vivir donde viven. Es decir, un enfermo de cáncer, todo su entorno completito, lo que hacen, donde trabajan, donde viven, con quién conviven, con quién viven en casa, esas actividades que realizan cotidianamente, esas son las enfermedades que les dan cáncer. Entonces, por eso es que una persona que tiene este diagnóstico y sí, doctor, métame fuego en la sangre para que me cure y me dé la vida, bueno, pues primero tendrían que revisar qué quieren hacer con esto, porque va a ser su llave de oro para generar más víctimas y más pena y más falso valor, vamos a decir. O vamos a generar una nueva conciencia y un cambio de vida y sobre todo arreglar las incoherencias. O sea, no, Tania, quítame el cáncer para que yo pueda seguir haciendo lo que hago en mi trabajo, seguir sosteniendo a mis hijos y a las familias de sus hijos cuarentones. Pues por eso quiero que me quites el cáncer, para seguir yendo a trabajar. Pero aparte lo hacen con este resentimiento de no quiero hacerlo, no debo hacerlo, no tengo el amor y el reconocimiento de mis hijos porque hago esto y lo sigo haciendo. Hay que encontrar dónde está la incoherencia y con quién, por eso pues la parte del órgano ya nos dice más o menos la orientación, pero muy importante, corazones, alguien que tiene un diagnóstico de este calibre, primero tiene muchos mitos, muerte, pobre de mí, ya sabes, ¿no? Pero en segundo lugar, va a implicar un esfuerzo un poquito más grande, que es que vayan y te metan cosas en la sangre, porque ese es un tránsito bien difícil. Además, pues te lavarán el cuerpo por dentro, pero el cuerpo es la pantalla de la conciencia. Si tú no mejoras tu conciencia, pues por eso retoñan las mismas cosas. Es como una poda, ¿no? A los tumores y a los cánceres. Entonces, pues hay que sostener ideas mucho más congruentes. Por ejemplo, una vez vi a un caso de un señor que tenía un tumor de cáncer en la piel, aquí en el antebrazo. Entonces, más o menos los años, la medida del tumor refería a los años en que su esposa se había muerto. Y pues como no había sido un buen esposo, vamos a decir, pues sentía a lo mejor mucho pues culpa o situaciones. Entonces conservaba las cenizas de la esposa en la casa, el cuarto donde ella dormía, porque no dormían juntos, pero el cuarto donde ella dormía, así como lo dejó la señora, con el anillito en el buró y con así, lo cerró y para que no se fuera ni el olor de la señora. La lavandería de la casa, donde estaba la ropa que apenas la señora iba a lavar, iba a planchar, todo eso ahí se quedó. Es el conflicto del cáncer de piel, de la falta de contacto, ¿verdad? Entonces, esas creencias sobre la muerte, años y años con las cenizas ahí. Entonces, claro, tienes las cenizas y luego le vas poniendo una foto y luego le vas poniendo las velitas y luego le pones a la virgencita y luego le pones
las flores cada semana y luego le pones los angelitos. Ya al rato es un altar a la muerta, ¿no? Pero por la culpa que sentía de no haber sido una buena persona con ella y como ella lo aguantó, entonces ese cáncer de piel hasta que sacaron las cenizas, claro, se lo cortaban, vamos a decir, y era una poda, le cortaban un tumor y le salían 3, porque al cerebro no le vas a ganar. El cerebro está haciendo su trabajo, con recordar la incoherencia tan grande, ¿no? O sea, lo que quieres hacer por la señora muerta, pues lo debiste haber hecho vivo. O sea, hay que hacer terapia, trabajo personal, liberarnos de la culpa, empezar a integrarnos con nuestros muertos desde otro lado, pero castigarnos en la vida, dejar de vivir, enfermarme para castigarme, es no quererme nada, pero odiar a su vez vivir así sin amor, ¿no? Entonces la persona está envuelta en un ciclo bien complejo. ¿Dónde son los cánceres? Pues ya dijimos que son los conflictos que revisamos, ¿no? Pero no todo mundo, como te mencionaba hace rato con el tema del cáncer de mama, no todo el mundo tiene la preparación o la congruencia para entender que debe de dejar esa pareja, que le da chichi a su pareja, que le materna, vamos a decir. Porque en su mapa mental, muy copiado del árbol, ¿no? Es preferible tener cáncer, no tener chichi y darle con la otra al marido que quedarse solos, ¿no? Hay que entrar en un proceso de mayor madurez. O sea, el nivel de no quererse llega a niveles bien tóxicos. Aquí lo importante es entender que todas las generaciones reciben esos mapas mentales y que antes de que llegue el cáncer, años antes, van dando avisos. Nuestro inconsciente o nuestros planos superiores de conciencia nos dan avisos. Bueno, pues dicho y entregado este tema, corazones, yo, pues, obviamente mi recomendación ante todo es orden en nuestra vida, en nuestras emociones, inteligencia emocional. ¿Qué hago con la rabia, Tania? ¿Qué hago con la frustración? Ahora que está tan de moda la película de Intensamente 2, ¿verdad? Entonces, bueno, pues dicho y entregado, pues hay que formarse, corazones. Hay que formarse, hay que tomar trabajo personal. El cáncer no es algo que te va a matar, pero dejamos que nos mate, que nos corte en pedazos. Y el alma, pues al final del día, hace su trabajo de experimentarse. Somos nosotros los que deberíamos de respetar nuestro propio dolor, nuestra integridad física y moral, emocional, ¿verdad? Bueno, pues te mando un abrazo muy grande y le vamos a seguir con montones de cosas del trabajo personal en la semana. ¿Sale? Te abrazo, chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.